Definición sobre la religión. La revolución alfarista se dice que inicia inicialmente en la costa, que fue un proceso de transformación importante y trascendente en la historia. ¿En qué se fundamentó la revolución alfarista? Se dice que se fundamentó en el paradigma de la modernización económica, es decir, que confiaba en las virtudes del mercado libre, en el crecimiento de la agroexportación y la dinamización de las importaciones de Enrique en 1994. ¿Qué implicaba el estudio de la revolución? Implica tener la capacidad crítica sobre los procesos que han trascendido en la historia y que benefician a la sociedad. Desde el punto de vista crítico, se piensa que los logros alcanzados en la revolución liberal contribuyeron a la sociedad de un estado oligarquío terrateniente que confiaba en un sistema económico predominante. ¿Sí o no? ¿La revolución liberal es un tema fundamental para la sociedad? Sí. Sí. La revolución liberal debe ser investigada a profundidad por los estudiantes con el fin de desarrollar los antecedentes que llevaron al general Eloy Alfaro a luchar por la libertad de la sociedad. ¿En qué fecha se conmemora la revolución liberal en nuestro país? En nuestro país, el 5 de junio de cada año se conmemora el pronunciamiento popular en el que en 1895 inició en Guayaquil la revolución liberal ecuatoriana. La revolución liberal se denomina también como guerra ecuatoriana, como guerra civil ecuatoriana. Causas de la revolución liberal. Las causas económicas se manifestaron por crisis de la desigualdad y explotación del pueblo por parte de la oligarquía terrateniente que quienes manipularon la economía del país. Consecuencias, transformación económica. Los cambios del sistema económico produjeron el beneficio de los terratenientes y naciente de la burguesía, permitiendo acumular capital, conformándose en la clase dominante sobre el pueblo ecuatoriano. La construcción de la línea férrea. La revolución industrial significó para los países del mundo un proceso de transformación de los siguientes de comunicación y transporte, en la implementación de la agroexplotación. El Ecuador en la revolución liberal se vuelve cada vez más dependiente de las grandes potencias capitalistas a través de la construcción del ferrocarril. La exportación comenzó a formar fuerza de los beneficios. Era el intercambio económico entre ciudades. La transformación política. La transformación política es la disciplina más utilizada dentro de cualquier sociedad para ejercer el poder y control. Y la supresión del diezmo, el diezmo es un impuesto que representa la décima parte o 10% que se paga por las ganancias recibidas. Su objetivo es el sustento de la iglesia. Es considerado como el impuesto indígena. La creación del registro civil, que la revolución liberal llegará al poder. La Iglesia Católica fue la encargada de manejar todo el sistema del conocimiento, actualmente el registro civil. El primer gobierno alfarista. Alfaro vino de su exilio al país y una rápida campaña militar venció a los conservadores y comenzó su gobierno durante su primera administración de 1895 a 1901. El segundo gobierno alfarista surgió en 1906 a 1911. Alfaro intentó un programa político que incluía las instituciones definitivas del Estado laico. El fin de la revolución. En 1910, Alfaro enfrentó exitosamente el peligro de una guerra con el Perú por los territorios orientes. En 1911 impuso a Emilio Estrada como sucesor y el triunfo político de la burguesía la burguesía comercial y la bancaria Guayaquil logró controlar la economía. En 1895 lideró heterogénea la alianza en la conquista del poder político. El asesinato de Eloy Alfaro Delgado. Desde el derrocamiento de Alfaro en agosto de 1911, la división del liberalismo agudizó y una situación se aprovecharon de terceros para captar posiciones. Por la muerte del presidente Emilio Estrada en 1911.
El programa liberal. El programa liberal fue un gran paso en la consolidación del Estado Nacional en el Ecuador. Eloy Alfaro en el pensamiento liberal. Si bien es cierto, Eloy Alfaro no se lo considera como un filósofo nato por naturaleza. La cultura. Los liberales arrepentimientos contra la sociedad tradicional al defender la libertad de conciencia contra el clericalismo. Y así hemos llegado al fin del video mediante base de preguntas.